Entonces miremos estos dos casos. Entonces la idea es ver qué le pasa a suma de 4 o 5, ¿cierto? En cada caso. Entonces voy con la versión uno. Suma de 4 o 5. Entonces es esta, ¿cierto? Suma de 4 o 5. Entonces lo primero que pregunta es si 4 es igual a cero, que no es. Entonces termina llamando al sucesor. Voy a poner una doble flechita para decir que después de varios pasos termina llamando al sucesor de la suma del predecesor de 4, que es 3. Voy evaluando. Y de el y de B, que es 5, ¿cierto? Siguiente paso, perdón que escriba ahí como medio encima, pero siguiente paso, entonces sería, ese sub queda ahí, suma de 3 5, aquí arriba me faltó cerrar aquí, paréntesis, suma de 3 5, entonces él va a evaluar suma de 3 5. Entonces vuelve y entra al if, 3 es 0, no, entonces le va a dar sucesor de la suma de 2 con 5, ¿cierto? Cierra, vuelve y evalúa, y entonces ¿a qué le da? Le da este sucesor del sucesor de suma de 2,5 le va a dar suma de 1, sucesor de la suma de 1,5, ¿cierto? Y luego entonces me va a dar el sucesor 1, sucesor 2, sucesor 3 de la suma de 1,5, que 1 todavía no es 0, entonces va a dar la sucesor de 0 de la suma de 0,5. Solo estoy reemplazando los cuerpos. Y ahora entonces quedará 1, 2, 3, 4 sucesores. 1, 2, 3, 4 sucesores. Y suma de 0, 5, ahora sí entra por el 0 es igual a 0, entonces da 5. Y ahora entonces va a devolver 1, 2, 3 sucesores. 1, 2, 3 sucesores. Y evalúa el de adentro. Sucesor de 5 queda 6. Y luego, muy bien. Las dos flechitas para decir que no es un solo paso, sino que son varios pasos. Aquí sí es un paso, pues va a coger sucesor del sucesor, y el sucesor de 6 da 7, y después va a dar sucesor de 8, y luego va a dar sucesor de 8, va a dar 9, y se acabó, encontró el 9. Dirían que se parece a cuál, al recursivo lineal o al iterativo. Al recursivo, ¿cierto? Porque se va creciendo lo que hay que hacer y luego sí puede resolver. Bien, ese es uno. Ahora vamos a hacer el otro. Ese ya estuvo, ¿cierto? Entonces me devuelvo. Vamos a hacer la versión 2. Entonces la versión 2, la de abajo, entonces diría 4 es 0, ¿no? Entonces haga la suma de el predecesor de A, o sea, de 3, con el sucesor de B, o sea, 6, ¿cierto? Y eso es todo lo que... Y entonces en el siguiente paso, 3 es igual a 0, no. Entonces dice, entonces devuelva la suma de 4, el predecesor de 3 que es 2, con sucesor de 6 que es 7. 2 es 0, no, entonces devuelva la suma
de 1,8. 1 es 0, no, entonces devuelva la suma de 0,9. 0 es 0, sí, entonces devuelva 9. ¿A qué se les parece eso? Al segundo, al iterativo lineal, ¿cierto? O sea, es como, él va iterando, va restándole uno y sumándole uno al otro, restándole hasta que da 0, entonces da 9. Listo. Aquí hay una iteración detrás, en el otro no había una iteración detrás. Entonces, miremos qué respondieron ustedes para cerrar este ejercicio. El primero, 31% pusieron que era iteración y no era. Espero que se hayan dado cuenta por qué no era, porque se va subiendo, se va acumulando lo que hay que calcular. Entonces, eso no es iteración. En la iteración no se acumula nada. Se utiliza siempre memoria constante. Y en el segundo, vamos a ver qué respondieron. Iteración, pero también hay. Ya. O sea que el concepto no es tan fácil ni tan claro. O sea, aunque parece fácil, hay la tercera parte de ustedes lo tienen trocado. No sé si son las mismas terceras partes, no puedo decir que sean las mismas terceras partes en los dos casos, pero hay una tercera parte que no contesta correctamente esa pregunta. Quiere decir que tienen que revisar bien estos conceptos y son sencillos, es como lo pidió ahorita, ¿cómo es que es tu nombre? Sergio, como lo pidió Sergio, mirar muy bien esta transparencia, la anterior, y entender que cuando es recursivo lineal, cuando eh, hay una manera de verlo. Fíjense que aquí dice, para calcular factorial de 4 tiene que calcular factorial de 3 y después de calcularlo tiene que multiplicarlo por 4. Entonces, como no tengo cuánto es factorial de 3, me toca guardar, después de que llegue eso, lo tengo que multiplicar por 4, voy guardando eso. Para calcular factorial de 3, no, pues calcule factorial de 2 y después multiplíquelo por 3. O sea, siempre hay algo que hacer además de recursión. En cambio, miren este, dice, calcular el factorial iterativo 1,1,4. Entonces dice, es calcular el de 2,1,4. Pero no tengo que hacer nada después, sino volver a llamarlo y ya. Factorial iterativo es el 3,2,4 y no tengo que hacer nada después, no tengo que guardar nada para hacer cálculos después. Eso es lo que es una iteración. Entonces, en una iteración uno gasta memoria constante. En una recursión que no es iteración, gasta memoria, en este caso, lineal con respecto al tamaño de la entrada, puede ser más. ¿Sí? Esa es la diferencia entre una recursión que es una iteración y una recursión que no es una iteración. ¿Listo? Bien. Entonces, para resumir, cuando una función recursiva se invoca a sí misma como su última acción y no antes, la pila de evaluación puede ser reutilizada. A este tipo de recursión se llama recursión de cola, que es la que había aquí. La que había aquí. Fíjese, suma se define como tal cosa, y si no, suma de algo. Los algo se hacen primero y lo último que se hace es volver a recurrir. Lo llama recursión de cola, porque es lo último que hago, hacer la recursión. Cuando la recursión es de cola, no hay nada más que hacer después, por lo tanto es como una iteración. Y de hecho los compiladores reconocen eso y lo compilan como iteración. Pues lo compilan iterativamente, mejor dicho. No lo compilan como llamados recursivos, lo compilan como va a ser iteraciones, como ustedes están acostumbrados. Lo mismo pasó con el factorial aquí. Fíjense que la etapa, lo que yo llamé etapa iterativa, preguntaba algo y tal cosa, y si no, volvía a llamar a etapa iterativa con otros valores, pero lo último que hacía era llamar a etapa iterativa. En cambio, fíjense, el factorial que no dio iterativo decía calculo factorial y luego multiplico por algo. O sea, no era lo último que se hacía recurrir, sino que se recurre y luego se hace algo más. Por eso no es iteración. Suma, decía, vea, haga la suma de esto y luego haga el sucesor. O sea que lo último que hacía no era sumar, sino que se sumaba y luego había que hacer algo más. Por eso no es iterativo, sino recursivo. Lineal en este caso. ¿Listo?
En la recursión en la iteración se puede implementar como una recursión de cola siempre. O sea, donde lo último que se hace es recurrir. ¿Sí? O sea, lo último que hace el llamado recursivo, mejor dicho, después de ese llamado recursivo no hace falta hacer nada más. Entonces eso es como haber hecho una iteración. ¿Listo? Esa es la manera de distinguir cuando algo es iterativo o cuando algo no es iterativo. ¿Cierto? Las funciones recursivas por la cola implementan procesos iterativos. Los lenguajes de programación compilan las recursiones de cola como iteraciones, hacen optimización de código. Esa es la clave para saber cuándo algo es iteración o no. Sintácticamente se puede ver. ¿Listo? Bien. Entonces,